Quería tener un bebé. Era joven, era bonita, era mi propia sangre. Llegó a mi casa con una maleta pequeña y una sonrisa que yo confundí con inocencia, y le abrí la puerta de mi hogar, de mi cocina, de mi cama matrimonial. Mi hermana de 20 años no vino a buscar refugio, vino a robarme el marido, a quedarse embarazada de él a propósito, y a borrarme de mi propia vida como si yo fuera un error que había que corregir. Y yo jamás imaginé que la mujer que me haría eso olería a mi mismo jabón de lavanda, porque se bañaba en mi baño, con mis toallas, mientras yo cocinaba para los dos. Me llamo Rosario, tengo 72 años ahora mismo, y esta historia la guardé durante décadas en el fondo de mi pecho como se guarda una espina que no puedes sacar porque está demasiado adentro. La conté una vez, a medias, llorando, a una comadre que ya no está en este mundo. Y desde entonces, silencio. Pero hoy me senté aquí, frente a ustedes, porque hay cosas que si no las sacas te pudren por dentro. Y yo no quiero llevarme esto a la tumba sin que alguien más entienda lo que significa que te traicione no un extraño, no una enemiga declarada, sino tu propia hermana menor, la misma niña a quien le enseñaste a caminar, a quien le trenzaste el cabello cientos de mañanas, a quien defendiste de las burlas en la escuela, cuando los niños crueles se metían con ella porque era la más pequeña y la más flaca del salón, y tú eras la grande, y nadie se metía con la hermana de Rosario, a quien le diste la mano cuando tu madre te la pidió en su lecho de enferma, y te dijo: cuídala, Rosario, tú eres la grande, cuídala. Y yo la cuidé. Dios sabe que la cuidé con todo lo que tenía. La cuidé con mi tiempo, con mi cariño, con mis recursos, con mi casa, con mi confianza, hasta que ella decidió que mi cuidado no era suficiente y que lo que realmente quería era mi marido, mi casa, mi cama y el apellido que yo había ganado con 16 años de matrimonio, con 16 años de sacrificio y de lealtad y de construir algo real con mis propias manos. Esto pasó en los años 80, en un pueblo del interior que no voy a nombrar porque todavía tengo familia allá. Y no quiero remover lo que ya está enterrado. Éramos una familia humilde, de esas que tienen mucho orgullo pero poco dinero, de esas donde la honra de las mujeres valía más que el oro, y donde un escándalo podía destruirte de por vida, donde la gente hablaba en las esquinas, y los chismes vivían más que las personas, y una reputación perdida era más difícil de recuperar que cualquier otra cosa material que se pudiera perder. Mi padre había muerto cuando yo tenía 14 años. De un paro al corazón, trabajando en el campo bajo un sol que no perdonaba a nadie, y mi madre quedó sola con 5 hijos. Yo era la mayor. Eso significaba todo en aquella época y en aquel lugar. Significaba que yo cocinaba, yo lavaba, yo cargaba a los menores, yo me quedaba sin estudiar para que los otros pudieran ir a la escuela, yo renunciaba a las tardes de juego que me correspondían por edad para asumir responsabilidades que hubieran sido de mi madre, si mi madre hubiera tenido las fuerzas que la vida le fue quitando, de a poco, después de que mi padre se fue. No me quejo de eso. Era la vida que me tocó, y la acepté porque mi madre me enseñó que una mujer fuerte no llora lo que no puede cambiar, que la energía que gastas en lamentarte es energía que te falta para salir adelante, y esa enseñanza me acompañó toda la vida, incluso en los momentos más oscuros, incluso en la noche en que todo se derrumbó, y yo tuve que decidir si me hundía o si nadaba hacia la orilla. Pero quiero que entiendan de dónde vengo porque, si no entienden el suelo del que nací, no van a entender la raíz de lo que hice después. Y lo que hice después importa mucho. Me casé con Héctor a los 23 años. Él tenía 28. Trabajaba en la construcción. Tenía las manos grandes y callosas de los hombres que trabajan de verdad. No era el más guapo del pueblo, pero tampoco era el más feo. Tenía una mirada seria y tranquila, que a mí siempre me dio confianza desde la primera vez que lo vi, en una fiesta de 15 años de una prima lejana, a donde yo fui obligada por mi madre, que decía que las muchachas jóvenes no podían quedarse encerradas en casa para siempre, aunque tuvieran responsabilidades. Mi madre lo aprobó desde el primer día en que lo vio, que fue cuando él vino a pedir permiso para visitarme de manera formal, porque así se hacían las cosas en ese tiempo y en ese lugar.
Y mi madre decía que los hombres callados son los mejores porque no gastan las palabras en tonterías y las guardan para cuando de verdad importan. Yo le creí. Nos casamos en la iglesia del pueblo, con una misa sencilla y un festejo en el patio de la casa de mi suegra, porque la nuestra era demasiado pequeña para la gente que fue, con tamales y refresco, y un pastel que hizo la señora Consuelo de la esquina, porque en esa época nadie compraba pasteles en tienda. Todos los hacían en casa con las manos y con el tiempo y con el amor que se le pone a las cosas que de verdad importan. Yo usé un vestido blanco que mi madre cosió a mano durante 3 meses, trabajando en las noches después de que los demás se dormían, a la luz de una lámpara pequeña que zumbaba bajito, y le bordó flores pequeñas en el cuello con un hilo que le había regalado una vecina. Ese vestido lo guardé durante años en una caja de cartón bajo la cama, envuelto en papel de China, como se guarda algo sagrado. No sé qué fue de él después. Algunas cosas se pierden en los movimientos de la vida, y uno aprende a dejarlas ir. Los primeros años del matrimonio fueron buenos, no perfectos, porque el matrimonio perfecto no existe, y el que te diga que lo tuyo es perfecto, o te está mintiendo, o no lo está viviendo de verdad. Pero buenos en el sentido real de la palabra, en el sentido de que había respeto, había trabajo compartido, había una dirección común hacia donde íbamos los dos, aunque ninguno de los dos la hubiera trazado en un papel. Héctor trabajaba en la construcción y a veces de noche hacía trabajos extra para traer más a la casa. Yo trabajaba en casa y a veces ayudaba a una señora del barrio que tenía un negocio de costura y me pagaba por las horas que le dedicaba. Y ese dinero extra lo metía en una latita de galletas que guardaba en el fondo del armario para las emergencias, porque así me había enseñado mi madre, que siempre hay que tener algo guardado para cuando las vacas flacas lleguen, porque siempre llegan, sin excepción, en algún momento de la vida. Tuvimos 2 hijos. Primero Marcos, que tiene ahora 51 años, que vive en la capital con su esposa y sus 2 hijos, y que me llama todos los domingos sin falta desde hace no sé cuántos años porque así es él, puntual como su abuelo. Después Valentina, que es maestra de primaria y vive a 3 horas de aquí, y que cada vez que me visita me trae algo de la panadería del camino, porque sabe que me gustan los cuernitos de mantequilla, y eso no lo he olvidado, aunque ya tengo 72 años, y el médico dice que debo cuidar el azúcar. Los crié con todo el amor que tenía y con muchos sacrificios que ellos no saben todavía del todo, porque uno no le cuenta a los hijos lo que cuesta ser su madre, no porque quiera guardar secretos, sino porque algunas cargas son tuyas y de nadie más, y los hijos no tienen que cargar con la culpa de haber necesitado lo que necesitaban cuando eran pequeños. La vida tenía sus dificultades, pero era estable, y en esa época y en ese lugar, la estabilidad era un lujo que no toda la gente tenía. Teníamos nuestra casa propia, pequeña pero nuestra, con un patio donde yo tenía unas macetas de geranios rojos que eran mi orgullo particular, y un limonero que Héctor sembró el año que nació Marcos, y que con los años se volvió tan frondoso que daba sombra a media la barda. Teníamos comida en la mesa 3 veces al día. Teníamos salud, y yo tenía a Héctor, que no era el hombre más expresivo del mundo, que no me decía «te quiero» en cada esquina, porque así no eran los hombres de su generación y de su origen, pero que llegaba a la casa, se sentaba a la mesa, comía lo que yo cocinaba, arreglaba las cosas que se rompían, llevaba a los niños al médico cuando enfermaban, y era el pilar de esa vida que entre los dos habíamos construido ladrillo a ladrillo durante más de una década de trabajo silencioso y cotidiano. No era una vida de película, era una vida real, con sus imperfecciones y sus rutinas, y sus momentos de alegría sencilla, y sus momentos de cansancio, y sus pequeñas alegrías domésticas que la gente que busca la emoción constante no sabe apreciar, pero que para mí eran exactamente lo que necesitaba. Y yo la quería. Yo quería esa vida con toda la fuerza que tenía. Entonces llegó Graciela. Mi hermana Graciela era la menor de los 5 hijos de mi madre. La consentida, la mimada, la que siempre tuvo el privilegio que yo no tuve de estudiar hasta terminar la secundaria,
de salir con sus amigas los fines de semana, de tener tiempo para ella misma y para sus sueños y para las cosas pequeñas que hacen que la juventud sea juventud, porque cuando ella nació, yo ya era lo suficientemente grande para cargar con más responsabilidades, y eso significaba que a ella le tocaba cargar con menos. Era 8 años menor que yo. Cuando yo me casé, ella tenía 15 años, y era una muchacha flaca y risueña, con el cabello largo y oscuro, que mi madre le peinaba en trenza todos los días, y que era la niña de los ojos de todo el que la conocía, porque tenía esa cosa que tienen algunas personas de caerle bien a todo el mundo desde el primer minuto, esa facilidad para sonreír que hace que la gente baje la guardia y te abra la puerta sin pensar demasiado en lo que hay detrás de la sonrisa. Cuando llegó a mi casa tenía 20 años. Ya no era la muchacha flaca de la trenza. Era una mujer joven y bonita que sabía exactamente el efecto que causaba y que había aprendido a usar eso como se usa una herramienta. Llegó un martes en la tarde. Yo lo recuerdo exactamente porque era el día que yo siempre lavaba las sábanas y las tendía en el patio, y estaba en eso, con las manos todavía húmedas y un dolor de espalda que me había estado molestando toda la mañana, cuando escuché que tocaban la puerta del frente con esa manera particular de tocar que solo tienen las personas que conoces, un golpe familiar, casi casual, como si ya supieran que van a ser recibidas. Era ella, con una maleta mediana de tela azul marino que yo había visto antes en casa de mi madre, una bolsa de tela llena de cosas que asomaban por los bordes, y esa sonrisa suya que siempre fue más grande que su cara, esa sonrisa que llenaba el espacio antes de que ella misma terminara de entrar. Me dijo que había tenido problemas con mi madre, que habían peleado fuerte por algo que no me especificó con detalle, que necesitaba un lugar donde quedarse un tiempo mientras las cosas se calmaban entre las dos. Me dijo un tiempo, unas semanas nomás, hermana. No te voy a molestar. Ya sabes que yo soy independiente y no le gusta a nadie darle trabajo. Yo la abracé, sentí su cabello contra mi mejilla y olí su perfume, que era un perfume barato pero dulce, y la metí a mi casa. Le di el cuarto que usábamos de bodega, que quedaba al fondo del pasillo junto al baño, y lo arreglé esa misma tarde con un colchón que teníamos guardado, unas sábanas limpias recién planchadas, una cobija por si las noches refrescaban. Le hice un lugar en el closet del pasillo para su ropa. Le puse una jarrita de barro con unas flores pequeñas del jardín en la mesita de noche, porque me acordé que ella desde chica siempre le gustaron las flores, que cuando éramos niñas en la casa de mi madre, ella era la que iba al campo a traer florecillas silvestres y las ponía en vasos con agua por toda la casa, aunque mi madre le decía que eso era suciedad y no decoración. No le pregunté mucho sobre la pelea con mi madre. Conocía a las dos lo suficiente para saber que cuando se peleaban, era mejor dejar que el tiempo pasara y que el aire se ventilara solo antes de que alguien metiera la mano a revolver, porque las peleas entre esas dos podían ser intensas en el momento y luego disolverse solas con unos días de distancia. Le dije que se quedara el tiempo que necesitara. Le dije que en mi casa ella estaba en su casa. Le dije, con toda la sinceridad del mundo, Graciela, aquí te quiero. Y lo decía de verdad. Que nadie me quite eso. Yo la quería de verdad. Los primeros días parecieron completamente normales, incluso agradables. Graciela era alegre y llenaba los cuartos con su manera de hablar y de reírse. Le ayudaba un poco en la cocina, aunque nunca fue muy buena cocinando, porque en casa de mi madre nunca le habían exigido que aprendiera bien. Ponía la mesa, recogía su propio cuarto, jugaba con los niños en las tardes con una paciencia infinita que a mí me sorprendía, porque yo no la recordaba tan apacible con los niños. Marcos la adoró desde el primer día. Le pedía que le enseñara a dibujar, y ella se sentaba con él horas enteras con un cuaderno y unos lápices de colores trazando figuras de animales. Valentina se dormía en sus brazos, viendo la tele por las noches, con esa confianza ciega que tienen los niños pequeños con las personas que les transmiten calor. Yo la veía con ellos y sentía ternura genuina. Sentía que la familia era exactamente eso, ese calor compartido, esa disposición de cuidarse sin pedir nada a cambio, y me alegraba de haberla recibido. Héctor fue amable con ella desde el primer momento.
cortés, considerado, de esa manera en que los hombres bien criados tratan a las cuñadas y a las hermanas de sus esposas. Le preguntaba si necesitaba algo cuando llegaba del trabajo, si estaba cómoda en el cuarto, si le faltaba cualquier cosa. La saludaba de manera afectuosa. Le preguntaba por sus planes, por sus estudios que había dejado sin terminar, por lo que pensaba hacer con su vida. Conversaciones normales de cuñado, pensé yo. Atención de hombre que no quiere que la hermana de su esposa se sienta incómoda en la casa. Lo interpreté como cortesía, como educación, como lo que debería ser. El problema es que yo estaba mirando cada cosa por separado, en vez de juntarlas todas y ver la figura completa que formaban. Fue a la tercera semana cuando algo empezó a rozarme por dentro. No puedo explicarlo de otra manera porque no tengo palabras más precisas para esa sensación. Era como una astilla muy fina, de esas que no ves pero que sientes cuando pones presión sobre la piel. Algo que está ahí debajo sin que puedas ubicarlo exactamente, algo que duele de manera vaga e imprecisa, que te desconcierta precisamente porque no logras ponerle el dedo encima. No era un pensamiento claro. Era más bien una incomodidad difusa que no tenía forma todavía, pero que estaba ahí, presente, esperando a que yo la dejara volverse algo concreto. Graciela y Héctor empezaron a tener conversaciones largas en la mesa después de cenar. Al principio yo estaba en la mesa también, claro, pero luego yo me levantaba a recoger la cocina, a lavar los platos, a revisar que los niños hubieran hecho las tareas, a acostarlos, y cuando terminaba todo eso y volvía al comedor, ellos seguían hablando. No es que hablaran de cosas inapropiadas cuando yo volvía. Seguían hablando de lo mismo, de la música que sonaba en la radio, de una película que habían pasado por la tele, de alguna noticia del pueblo, de algo gracioso que había pasado durante el día, conversaciones ordinarias. Pero había algo en la calidad de esas conversaciones, en la facilidad con que fluían, en las risas que se mezclaban, que me producía una sensación que yo todavía no me atrevía a nombrar. Una noche me acosté temprano porque tenía un dolor de cabeza fuerte, de esos que te aprietan las sienes y te hacen sensible a la luz. Dejé a Héctor y a Graciela en la sala viendo televisión. Me tomé una aspirina, me acosté en la oscuridad con un paño húmedo en la frente y me quedé dormida más rápido de lo que pensaba, porque el cansancio y el dolor de cabeza se combinaron para apagarme de golpe. Cuando desperté eran casi las 2 de la mañana. Tenía la boca seca. La cama a mi lado estaba vacía y fría, lo que me indicó que Héctor llevaba un rato sin estar ahí. Me levanté, fui al baño, después a la cocina a tomar un vaso de agua. La casa estaba en silencio. La sala estaba a oscuras. En el camino de regreso a mi cuarto, al pasar por el pasillo frente al cuarto de Graciela, escuché algo que me detuvo en seco. No era un ruido fuerte. Era lo contrario. Era la quietud específica de dos personas que están tratando de no hacer ruido. El silencio activo que produce más sospecha que cualquier sonido. Y debajo de ese silencio, muy bajito, como viniendo de muy lejos aunque el cuarto estaba a 3 pasos de donde yo estaba parada, escuché 2 voces. Una era de mujer, la otra era de hombre. No pude distinguir las palabras, solo el tono, solo la cadencia, solo el hecho de que eran las 2 de la mañana y había 2 voces en el cuarto de mi hermana, y una de ellas era la de mi marido. Regresé a mi cuarto y me acosté en la oscuridad con los ojos abiertos. El corazón me golpeaba el pecho de una manera que no era normal, pero que tampoco me sorprendía del todo, como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento sin avisarle al resto. Esperé. Unos 20 minutos después escuché pasos en el pasillo, suaves, calculados, los pasos de alguien que está tratando de no despertar a nadie. La puerta del cuarto se abrió con cuidado. Héctor se deslizó adentro en la oscuridad. Se acostó con movimientos lentos y deliberados. Yo no me moví. Yo seguí respirando de manera regular como si durmiera porque, en ese momento, lo único que quería era tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para decidir. Al día siguiente, Héctor llegó al desayuno como siempre. Se sentó en su lugar. Tomó su café con 2 cucharadas de azúcar como siempre. Comió sus frijoles sin decir nada particular. Graciela bajó tarde, con cara de dormida, el cabello todavía suelto.
Se sirvió un vaso de jugo y me preguntó si quería que fuera al mercado a traer algo que me hiciera falta. Yo le dije que no, que yo iba sola, y fui. Y en el mercado caminé entre los puestos con una lista en la mano, sin poder concentrarme en ninguna de las cosas que tenía que comprar, porque lo único en lo que podía pensar era en esas dos voces bajitas a las 2 de la mañana, en los pasos calculados en el pasillo, en la cama fría, a mi lado. Me dije que era mi imaginación. Me dije que Héctor seguramente se había quedado dormido en el sofá viendo la tele y había ido a tomar agua, y al pasar por el pasillo, Graciela lo había escuchado y le había dicho algo, y él le había contestado, y eso era todo. Me dije 1000 cosas. La mente de una mujer que no quiere ver tiene una capacidad infinita de construir explicaciones alternativas, porque el cerebro es misericordioso a veces y te protege de lo que todavía no estás lista para enfrentar. Pero la astilla seguía ahí, y las astillas no se van con explicaciones. Empecé a observar de una manera diferente, no ya con los ojos distraídos del amor cotidiano, sino con la atención enfocada de alguien que está buscando algo específico, sin saber exactamente qué forma va a tener cuando lo encuentre. Empecé a notar cómo Graciela se arreglaba más los días que Héctor estaba en casa. Antes de que él llegara del trabajo, ella subía a su cuarto y bajaba diferente, con el cabello peinado en lugar del moño descuidado que traía por las mañanas, con un poco de color en los labios, con la blusa más bonita de las que tenía, la verde con flores bordadas que guardaba para las ocasiones. Empecé a notar cómo cuando él llegaba a la casa, ella de repente tenía algo que contarle, una anécdota del día, una pregunta sobre algo, una razón para estar en el mismo espacio que él. Empecé a notar que cuando los tres estábamos en la sala y yo salía a hacer algo y volvía, encontraba una distancia física entre los dos que me decía que un momento antes habían estado más cerca. Pequeñas cosas, cosas que solas no significan nada, pero que juntas forman una imagen que no puedes ignorar una vez que la ves completa. Una tarde que Héctor salió a hacer un encargo y tardó más de lo que el encargo justificaba, yo pasé por la sala y vi a Graciela de pie junto a la ventana. No estaba haciendo nada, solo miraba hacia afuera, y la manera en que miraba, con esa atención concentrada de quien espera a alguien sin querer que se note que espera, me produjo un frío que no era del aire porque esa tarde no hacía frío. Cuando ella sintió que yo estaba ahí detrás de ella, cambió la postura en un segundo y me preguntó con toda la naturalidad del mundo si quería que pusiera a calentar el agua para el café. Yo le dije que sí, y me fui al cuarto a sentarme en el borde de la cama y respirar despacio y tratar de organizar lo que estaba sintiendo en algo que pudiera pensar con claridad. Esa noche no dormí. Me quedé acostada escuchando la respiración de Héctor a mi lado, sintiendo el calor familiar de ese cuerpo que había estado junto al mío durante 16 años, y ese calor que siempre me había dado seguridad, de repente se sentía ajeno, como si algo en la composición de ese calor hubiera cambiado de una manera que yo no sabía todavía cómo nombrar. Me pregunté si estaba exagerando. Me pregunté si era una mujer celosa sin motivo real, de esas que inventan problemas donde no los hay porque tienen miedo de ser felices o porque el aburrimiento de la rutina les hace ver fantasmas. Me pregunté si tenía la culpa yo, si me había descuidado, si había dejado de ser para Héctor lo que fui cuando éramos jóvenes. La mente de una mujer en esa situación es un territorio peligroso porque hay en ella una tendencia a asumir la responsabilidad de las fallas ajenas, a buscar en las propias carencias la explicación del daño que te está haciendo otro. Y esa trampa es la trampa más cruel que existe porque te hace cómplice del daño que te están haciendo sin que tú hayas hecho nada para merecerlo. Pasó otro mes completo, un mes entero en el que yo viví con los ojos absolutamente abiertos y la boca absolutamente cerrada, observando cada cosa, acumulando pequeñas certezas que todavía no me atrevía a juntar en una sola verdad, porque la verdad, cuando uno ya la empieza a ver, da más miedo que la incertidumbre. Y entonces pasó la cosa que lo cambió todo. Era un sábado de mañana. Héctor dijo que iba a ayudar a su amigo el Chavo a revisar el carro que le andaba fallando y que no iba a estar en la casa hasta la tarde. Graciela dijo que iba a ir al mercado a comprar unas cosas
y a pasar por la mercería a ver unos hilos que necesitaba. Yo dije que me quedaba en la casa con los niños. Mandé a Marcos y a Valentina al patio a jugar con un balón que les habían regalado hacía poco, y me puse a doblar ropa en el cuarto. 2 horas después, Héctor llegó a la casa antes de lo esperado. Escuché el portón, escuché sus pasos en el pasillo. Salí del cuarto y lo vi entrar a la sala. Me preguntó dónde estaba Graciela. No me preguntó cómo estaba yo. No me preguntó si necesitaba algo. Me preguntó dónde estaba Graciela. Yo le dije que había ido al mercado, que ya volvería pronto. Él dijo, «Ah, bueno», y se fue a cambiar la ropa de trabajo. Yo me quedé parada en el pasillo un momento, sola, con esa pregunta resonando en el silencio del pasillo. ¿Dónde está Graciela? Media hora después llegó Graciela con las bolsas del mercado. Entró a la cocina y cuando vio a Héctor sentado a la mesa tomando un refresco, se le iluminó la cara de una manera que no era la cara de una cuñada que saluda a su cuñado. Era otra cosa. Era algo que yo había visto antes en caras de mujeres enamoradas, esa especie de brillo involuntario que sube desde adentro y que el cuerpo no puede esconder aunque la mente lo intente. Y en ese momento, en ese segundo exacto en que vi la cara de mi hermana cuando vio a mi marido, algo dentro de mí terminó de entender lo que había estado negándose a entender durante semanas. Esa noche, después de que los niños se durmieron, yo me senté en la cocina sola con una taza de café que dejé enfriarse sin tomarla y me permití finalmente pensar con honestidad lo que había estado evitando pensar. Y lo que pensé fue, mi hermana no vino a mi casa por refugio, vino a mi casa con un propósito. Y algo está pasando entre ella y Héctor. Y yo necesito saber exactamente qué es, y desde cuándo, y hasta dónde ha llegado. Porque yo no soy de las mujeres que viven con una mentira, aunque la mentira sea más cómoda que la verdad. Tomé una decisión esa noche. La primera de varias decisiones importantes que tomé en esas semanas. Decidí que iba a buscar la verdad aunque encontrarla me costara sangre del corazón. No iba a seguir viviendo con la astilla clavada sin nombre. No merecía eso. Llevaba 16 años siendo buena esposa, buena madre, buena hermana, buena hija. Merecía la verdad. Y si la verdad era lo que yo empezaba a sospechar que era, entonces también merecía decidir qué hacer con ella, desde un lugar de conocimiento real, y no desde la confusión de la sospecha. Empecé por el cuarto de Graciela. Hubo una mañana que ella salió con una vecina a ver a unas amigas, y Héctor estaba en el trabajo, y los niños estaban en la escuela. Entré a ese cuarto que yo misma había preparado para ella con las flores en la mesa de noche, y busqué sin saber exactamente qué buscaba. El cuarto estaba ordenado con la pulcritud de alguien que sabe que está en casa ajena y no quiere dar motivos de queja. Su ropa en el closet, ordenada por color, sus cremas en la mesita, una novela romántica en la mesa de noche con un separador de páginas de flores secas. Nada que me dijera nada definitivo, hasta que en el fondo de su bolsa de tela que estaba colgada en el perchero, detrás de la puerta, debajo de unas prendas de ropa dobladas, encontré un frasco pequeño de pastillas de plástico blanco. Lo saqué, lo miré. El nombre en la etiqueta era un nombre científico que yo no conocía. Lo metí en el bolsillo de mi delantal y fui a la farmacia del barrio con el pretexto de comprar aspirinas para el dolor de cabeza que nunca se me quitaba del todo en esos días. El farmacéutico era el señor Ortega, que llevaba 20 años en el barrio y conocía a todo el mundo. Le puse el frasco en el mostrador y le pregunté qué era eso. Me miró un momento largo, con esa mirada discreta de los hombres que han visto muchas cosas detrás de un mostrador de farmacia y aprendieron a no preguntar lo que no les preguntan, y me dijo que eran vitaminas prenatales, las que toman las mujeres que están intentando quedar embarazadas o que ya están embarazadas y quieren preparar el cuerpo para el bebé. Me quedé parada frente al mostrador del señor Ortega sin poder moverme. Él me preguntó si me sentía bien. Yo le dije que sí, que solo era el calor, aunque no hacía particularmente calor ese día. Pagué mis aspirinas y salí a la calle. Caminé sin dirección durante un tiempo que no sé calcular, unas cuadras, quizás más, hasta que llegué a la plaza y me senté en una banca a la sombra de un árbol y me quedé mirando el suelo de piedra sin ver realmente nada. Vitaminas prenatales. Mi hermana de 20 años en mi casa, con mi marido.
guardando vitaminas prenatales en el fondo de su bolsa debajo de la ropa. Eso no era coincidencia. Eso era un plan deliberado, pensado, ejecutado con cuidado suficiente para esconder las pastillas, pero no tanto como para que yo no las encontrara si buscaba. O quizás no esperaba que yo buscara. Quizás pensaba que yo era de las mujeres que no buscan porque prefieren no saber. Se equivocó. Regresé a la casa. Puse las pastillas exactamente donde las había encontrado. Me lavé las manos, me lavé la cara con agua fría en el lavabo del baño y me miré en el espejo durante un tiempo largo. Lo que vi en ese espejo fue una mujer de 39 años, con los ojos más claros que había tenido en mucho tiempo. No de belleza, sino de esa claridad que viene cuando finalmente dejas de mentirte a ti misma. Y me hice una promesa en ese espejo. Me prometí que lo que viniera de ahí en adelante iba a manejarlo con la cabeza, no solo con el corazón, con estrategia, no solo con emoción, porque el dolor sin dirección destruye, y yo no había llegado hasta donde estaba para dejarme destruir. Necesitaba saber el grado de participación de Héctor. Necesitaba distinguir entre un hombre que estaba traicionando activamente a su familia, con pleno conocimiento y voluntad, y un hombre que era el blanco de un plan tramado por alguien más. Esa distinción no lo absolvía de nada, pero sí cambiaba la naturaleza de lo que yo tenía enfrente, y por lo tanto cambiaba la naturaleza de mis decisiones. Un hombre que elige traicionarte es una cosa. Un hombre que se deja tentar es otra cosa diferente. No mejor necesariamente, pero diferente. Y yo quería saber exactamente con qué estaba lidiando. Empecé a hacer cosas que en 16 años de matrimonio nunca había hecho. Verificaciones pequeñas, discretas, que me avergüenzan un poco todavía hoy, no porque fueran incorrectas, sino porque implican un nivel de desconfianza que yo nunca pensé que llegaría a tener en mi propio cohogar. Una vez, cuando Héctor dijo que iba a la ferretería de don Pablo a comprar material para un trabajo, llamé a la ferretería de don Pablo media hora después con el pretexto de que Héctor había olvidado decirme qué cantidad de cemento necesitaba. Don Pablo me dijo que sí, que acababa de estar y que ya se había ido. Eso me alivió. Otra vez revisé el forro de su billetera cuando la dejó en la mesa antes de bañarse, algo que nunca había hecho, y no encontré nada que no debiera estar ahí. Otra vez revisé el bolsillo de su pantalón de trabajo antes de meterlo a lavar, y encontré lo de siempre: monedas, un encendedor, una tira de chicles. Pero una noche, y esta es la noche que ya no me dejó ninguna duda sobre absolutamente nada, me desperté pasadas las 3 de la mañana porque escuché algo. No sé exactamente qué. Quizás un crujido del pasillo, o simplemente el instinto que a veces te despierta sin razón aparente. La cama estaba vacía a mi lado. Me levanté, fui descalza al pasillo. La casa estaba en silencio total, excepto por el sonido del ventilador del cuarto de los niños, que siempre dormían con él prendido. La puerta del cuarto de Graciela estaba entreabierta unos centímetros. No había luz adentro, pero había sonidos muy bajitos, inconfundibles, de dos personas que están ocupadas en algo que tratan de que nadie más escuche. Me quedé parada en el pasillo un momento que se sintió como horas. Después regresé a mi cuarto y me acosté y me quedé mirando el techo en la oscuridad. No lloré. Eso me sorprendió todavía más que el propio descubrimiento. Esperaba llorar. Esperaba sentir que el mundo se me caía encima de golpe, pero en cambio, lo que sentí fue algo que puedo describir únicamente como la sensación de que una puerta que había estado entreabierta de manera incómoda por semanas finalmente se cerraba de golpe. Ya no había incertidumbre, ya no había astilla. Había una realidad completa y concreta, y yo la sabía desde todos los ángulos posibles. Y con esa realidad tenía que hacer algo. Héctor volvió al cuarto antes del amanecer. Entró con los mismos pasos calculados de la otra vez. Se acostó con el cuidado de alguien que cree que está siendo invisible. Yo lo dejé. Lo dejé acomodarse a mi lado como si nada hubiera pasado. Lo dejé poner la mano en su lugar de siempre. Lo dejé quedarse dormido mientras yo pensaba con una frialdad que nunca supe que tenía. Pensé en todo lo que habíamos construido juntos. Pensé en mis hijos. Pensé en mis 16 años. Pensé en las flores de la mesa de noche del cuarto de Graciela,
que yo misma le había puesto, y pensé en lo que iba a hacer. Tomé todas mis decisiones antes de que amaneciera. Las tomé con calma, con orden, con la precisión de alguien que ha tenido tiempo suficiente de entender la situación desde todos los ángulos y que ya no actúa desde el pánico sino desde la certeza. Y una vez que tomé esas decisiones, sentí algo que tardé en identificar porque no lo esperaba. Sentí alivio. No alegría, no tranquilidad exactamente, sino alivio. El alivio de saber lo que tienes que hacer, aunque lo que tengas que hacer sea difícil. No hice nada al día siguiente, ni al siguiente. Esperé una semana completa. 7 días en los que me levanté a la misma hora de siempre. Hice el desayuno de siempre. Mandé a los niños a la escuela. Saludé a Héctor cuando se iba al trabajo. Y cuando llegaba, saludé a Graciela con la misma normalidad de siempre. Hice la comida. Recogí la casa. Bañé a los niños. Hice la cena. Acosté a los niños. Me acosté yo. Todo exactamente igual que antes. Y lo hice con una calma que me asombraba a mí misma porque por dentro era un volcán que había decidido no entrar en erupción hasta el momento que yo eligiera, no el momento que las circunstancias me impusieran. Porque hay una diferencia enorme, y esto es lo más importante que aprendí de toda esa experiencia. Hay una diferencia enorme entre reaccionar desde el dolor y actuar desde la claridad. La reacción desde el dolor te hace perder el control de la situación. La acción desde la claridad te mantiene en el centro. Durante esa semana hice varias cosas que eran parte del plan que había trazado sola en la oscuridad de esa noche. La primera fue ir a ver a la señora Carmen, que era la mujer más discreta del barrio y una de las más listas, que tenía esa sabiduría práctica que no viene de los libros, sino de haber vivido mucho y de haber sobrevivido cosas difíciles con la cabeza en su lugar. Le conté lo suficiente para que entendiera la situación sin darle más detalles de los necesarios, porque la señora Carmen era discreta, pero era también humana, y yo no quería que por ser demasiado específica, después la historia viviera en su cabeza de maneras que no me convenían. Le pedí un favor concreto que ella aceptó sin hacer preguntas adicionales. Me miró con esos ojos suyos que parecían haberlo visto todo, y me dijo solo: «Rosario, haz lo que tengas que hacer, y hazlo bien». La segunda cosa que hice durante esa semana fue ir a ver a mi tío Bernardo. Era el hermano mayor de mi padre, el único hombre de cierto peso en mi familia paterna, que todavía vivía cerca. Un hombre serio y recto, de esos que, cuando les haces una petición formal, la toman con la seriedad correspondiente y no la banalizan ni la ignoran. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en privado. Nos sentamos en su patio debajo de la bugambilia que su esposa había sembrado hacía años, y le conté lo que había descubierto. Lo vi ponerse rojo, lo vi apretar las mandíbulas, lo vi levantarse y caminar 3 pasos hacia la barda y volver. Cuando se sentó de nuevo me preguntó qué quería que hiciera. Yo le dije exactamente qué quería que hiciera, con palabras directas y sin rodeos, porque no tenía tiempo para rodeos ni humor para eufemismos. Él me miró durante un tiempo largo con esa mirada que tienen los hombres mayores cuando están evaluando si la persona que tienen enfrente sabe lo que está pidiendo. Y después me dijo que sí. La tercera cosa que hice fue hablar con mis hijos. No de lo que estaba pasando, porque tenían 8 y 6 años, y hay verdades que los niños no necesitan cargar todavía, sino de cosas generales que sentí que necesitaba decirles, independientemente de lo que pasara después. Les hablé de lo mucho que los quería. Les hablé de que una familia de verdad se cuida y nunca abandona a los suyos. Les hablé de que a veces la vida tiene momentos difíciles, pero que siempre hay una manera de seguir adelante si uno tiene a las personas correctas y la fortaleza suficiente. Marcos me miró con esa seriedad que tenía desde chico, que siempre fue un niño más serio que los de su edad, y me preguntó: «Mamá, ¿estás bien?». Yo le dije que sí, que estaba muy bien, y lo abracé fuerte, y lo sostuve un momento más de lo necesario, porque necesitaba ese abrazo tanto o más que él. El día que elegí fue un viernes. Elegí viernes porque era el día que Héctor acostumbraba quedarse en casa por la tarde, y porque los niños ese día salían después de la escuela a jugar con unos primos que vivían a 2 cuadras
y que los regresaban a cenar, lo que me dejaba una ventana de horas sin niños en la casa. Y porque los viernes Graciela tenía la costumbre establecida de lavar su ropa a mano en el lavadero del patio mientras escuchaba la radio, lo que significaba que los tres íbamos a estar en el espacio de la casa, sin interferencias y sin la posibilidad de que los niños entraran en el momento equivocado. Esa mañana me levanté antes que nadie. Me bañé con agua caliente, que era un lujo que me permitía rara vez. Me peiné con cuidado. Me puse mi mejor vestido de diario, el azul con cuello blanco que a Héctor le había gustado siempre y que yo asociaba mentalmente con los buenos momentos. Esa mañana lo usé no para hacerlo feliz a él, sino para recordarme a mí misma quién era yo. Me miré en el espejo del tocador durante un momento largo y me dije en voz baja, tan bajito que casi no me escuché a mí misma: Rosario, hoy termina esto. No termina mal, termina como tú decides que termine. Bajé a hacer el desayuno. Hice el café, los frijoles, los huevos, el pan tostado, serví los platos. Esperé a que todos se sentaran. Cuando estábamos los tres en la mesa del desayuno, con el café servido y el pan en los platos, y la radio sonando de fondo en la cocina con una canción que no recuerdo, puse las dos manos sobre la cubierta de la mesa, miré a Héctor primero y luego a Graciela, y dije con una voz que no temblaba, porque me lo había prometido a mí misma la noche anterior: tengo algo que decirles a los dos. Y me quedé callada un segundo mirándolos, mientras los veía cambiar de color. Héctor me preguntó qué pasaba, con esa voz que tienen los hombres cuando ya saben lo que viene pero todavía esperan que no sea lo que piensan que es. Graciela no dijo nada. Se quedó perfectamente quieta con el tenedor en la mano. La miré a ella específicamente y le pregunté, con toda la calma del mundo, si quería ella comenzar o si comenzaba yo. Ella tampoco dijo nada. Entonces, saqué del bolsillo del delantal el frasco de vitaminas prenatales que había recogido esa mañana temprano del cuarto de ella, mientras ella todavía dormía. Lo puse sobre la mesa, entre el pan y el café, despacio, con cuidado, como se pone una carta definitiva. Los miré a los dos. Vi a Héctor mirar el frasco y luego mirar a Graciela. Vi a Graciela mirar el frasco y luego mirar a Héctor. En ese intercambio de miradas que no duró más de 2 segundos, estaba absolutamente toda la verdad que yo necesitaba ver confirmada con mis propios ojos. No hacía falta ninguna palabra más de ninguno de los dos, pero las palabras vinieron solas de todas maneras, como siempre pasa cuando la presión de una situación no cabe ya en el silencio. Héctor empezó a decir algo que yo no dejé que terminara. Levanté la mano, no con violencia, sino con autoridad, con esa autoridad que viene de saber exactamente lo que está pasando y no necesitar que te lo expliquen. Quería hablar yo primero. Tenía cosas que decir que había estado organizando en mi cabeza durante días y quería decirlas como las había organizado, sin interrupciones y sin la confusión que producen las justificaciones ajenas cuando uno todavía está tratando de procesar su propio dolor. Graciela habló antes de que yo pudiera empezar. Dijo que no era lo que yo pensaba. Dijo que habían caído, así lo dijo, que habían caído, como si el amor fuera una trampa que uno no ve venir y que te atrapa sin que tú tengas ninguna responsabilidad en el asunto. Dijo que se habían enamorado. Pronunció esas palabras con una convicción que me sorprendió y me indignó en partes iguales. Se habían enamorado. Como si el amor fuera un salvoconducto que te libera de toda consecuencia moral. Como si porque uno siente algo queda automáticamente absuelto de todos los daños que ese sentimiento produce en las personas que lo rodean. Dijo que no lo había buscado. Y en ese punto yo sí tuve que interrumpirla porque eso era la mentira más descarada de toda la conversación. Y yo no iba a dejar que quedara en el aire sin ser nombrada por lo que era. Le dije que no la estaba juzgando por enamorarse, porque el corazón no siempre elige los lugares más convenientes, y yo lo entendía aunque no lo justificara. Pero le dije que las vitaminas prenatales no son algo que se compra por accidente, que nadie llega a casa de su hermana casada con vitaminas prenatales en la bolsa y las esconde debajo de la ropa sin que eso sea un plan, que eso no es caer, eso es elegir, y la diferencia entre esas dos cosas no es pequeña. La diferencia entre esas dos cosas
Es todo. Graciela se quedó callada. Héctor se quedó callado. Yo continué. Les dije que yo sabía lo que había pasado en este techo. Les dije cuándo y de qué manera lo sabía, sin entrar en detalles que no iban a cambiar nada en ese punto. Les dije que no estaba dispuesta a discutir los detalles ni a escuchar las explicaciones, porque las explicaciones no deshacen los hechos, y los hechos ya estaban hechos, y yo los conocía todos. Y les dije lo que iba a pasar a continuación. Le dije a Graciela que tenía hasta el día siguiente al mediodía para recoger sus cosas y salir de mi casa. Le dije que podía irse donde mi madre, o a donde quisiera, pero que en mi casa había cerrado la puerta, y que esa puerta no iba a volver a abrirse para ella. No lo dije con gritos, no lo dije con insultos, lo dije con una voz pausa y fría y segura, que yo misma no sabía que tenía hasta ese momento. Esa voz que sale de las mujeres cuando ya terminaron de tener miedo y empezaron a tener determinación. Después miré a Héctor y le dije que lo que iba a pasar entre los dos era una conversación diferente que íbamos a tener en privado y a su tiempo. Le dije que tenía que tomar una decisión sobre qué quería con su vida y que esa decisión me la tenía que comunicar con claridad, porque yo no iba a vivir en la ambigüedad ni un día más. Le dije que si elegía a mi hermana que me lo dijera de frente y que yo sabría qué hacer con esa información. Le dije que si elegía su matrimonio y su familia, que estuviera preparado para que ese proceso fuera largo y difícil y sin garantías, porque el perdón no se fabrica de un día para otro y la confianza rota no se pega con declaraciones de intención. Y le dije que si no era capaz de elegir con honestidad, entonces la decisión ya estaba tomada por omisión, y él sabía también qué significaba eso. Me levanté de la mesa, tomé mi taza de café que estaba ya fría, me fui a la cocina, y desde la cocina escuché el silencio pesado que quedó en el comedor cuando yo me retiré. Un silencio que tenía textura, que se podía casi tocar con la mano. El silencio de dos personas que se quedan solas, con las consecuencias de lo que hicieron sin la posibilidad de esconderlas ya en ningún rincón. Graciela se fue al día siguiente, antes del mediodía, como yo le había dicho. No se asomó a donde yo estaba para decirme nada. Escuché que abrió su cuarto. Escuché el ruido de la maleta siendo cerrada. Escuché sus pasos en el pasillo. Escuché que bajó las escaleras. Escuché la puerta del frente. Escuché el portón del patio. Yo estaba en mi cuarto, sentada en la orilla de la cama, con las manos en el regazo, escuchando cada uno de esos sonidos como si fuera la banda sonora de algo que terminaba. Cuando escuché el portón cerrarse detrás de ella, me levanté, fui a la ventana del cuarto que daba al patio y miré el limonero que Héctor había sembrado cuando nació Marcos. Estaba lleno de limones todavía verdes. Pensé en cosas sin sentido, en lo mucho que tardan los limones en madurar, en cuántos inviernos y cuántos veranos había visto ese árbol desde la ventana de ese cuarto. Y entonces sí lloré, llorando como no había llorado en semanas, con un llanto que salió de un lugar muy profundo, no de tristeza por Graciela exactamente, sino de tristeza por lo que ella había sido para mí, por la hermana que yo pensé que tenía, por las noches que le trencé el cabello, por la mano que le di en el lecho de mi madre, por la confianza que le entregué cuando abrí la puerta de mi casa ese martes en la tarde. Lloré unos minutos, no más. Después me limpié la cara, me lavé los ojos con agua fría, me miré en el espejo del tocador y me dije que eso había terminado y que lo que venía era lo que yo decidiera que viniera, y eso fue suficiente para ponerme de pie y salir del cuarto. La conversación con Héctor llegó esa noche. Niños dormidos, casa en silencio. Nos sentamos en la sala sin televisión, sin radio, sin ningún ruido de fondo que amortiguara lo que había que decirse. Y Héctor me habló. Me contó todo lo que quería contarme, y probablemente también algunas cosas que yo no le había preguntado, porque los hombres, cuando están en ese punto, a veces hablan de más como si el exceso de confesión pudiera funcionar como forma de penitencia. Me contó que llevaba casi 2 meses enredado con Graciela dentro de mi propia casa. Me contó cómo había comenzado, los detalles que no voy a repetir aquí porque son los detalles que pertenecen al dolor privado y no a la historia pública. Me contó que ella había dado el primer paso,
que había sido una escalada gradual, que él había sabido que estaba mal desde el principio, pero que había seguido de todas maneras porque los seres humanos a veces hacen exactamente lo que saben que no deben hacer, y eso no los hace monstruos, pero tampoco los hace inocentes. Lo escuché todo sin interrumpirlo, y cuando terminó le dije lo que tenía que decirle. Le dije que el hecho de que ella hubiera dado el primer paso no lo absolvía de nada porque ninguna mujer, ni mi hermana, ni nadie en este mundo tiene el poder de obligar a un hombre adulto y casado a hacer lo que ese hombre no quiere hacer. Que si él dijo que sí fue porque eligió decir que sí, y que esa elección era suya, y tenía consecuencias que eran suyas también, no de ella sola, de los dos. Le dije que tenía que elegir, no esa noche si no podía, pero pronto, y que mientras eligiera iba a vivir en esa casa, y a ser el padre de sus hijos, y a tratarme con el respeto que siempre le había dado, pero que la dinámica entre nosotros había cambiado, y que eso era real, y que no íbamos a fingir que no era real, porque yo no era capaz de vivir en la mentira, y él tenía que saberlo. Él lloró esa noche. Yo lo vi llorar, y no sentí la ternura que en otros tiempos habría sentido. Sentí algo más neutro, más distante, como si lo estuviera viendo a través de un vidrio. No era indiferencia total, era la distancia que produce el daño cuando todavía no has tenido tiempo de procesar si vas a cruzar de vuelta hacia el otro lado, o si te quedas donde estás para siempre. Lo que hice en los días siguientes fue parte del plan que había tramado y que involucraba a otras personas. Fui a ver a mi madre. Hice el viaje de 40 minutos en el camión de las 8 de la mañana, que era el primero que salía, y llegué a la casa de mi hermana donde vivía mi madre, antes de que el mediodía se pusiera muy caluroso. Mi madre me vio llegar y supo de inmediato que algo importante pasaba porque así era ella, que te leía la cara desde que entrabas al patio. Mandé a mi hermana con un pretexto inventado. Cerré la puerta de la sala. Me senté frente a mi madre en las sillas de mimbre que tenían desde que yo era niña y le conté todo, todo, sin omitir nada, sin proteger a nadie, sin suavizar ningún detalle que importara. Mientras yo hablaba vi cómo la cara de mi madre iba cambiando, de la atención concentrada al desconcierto, del desconcierto a la comprensión, de la comprensión a una ira fría y controlada, que yo reconocí porque era la misma ira que yo misma había sentido cuando dejé de negarme la verdad. Cuando terminé de hablar, mi madre estuvo callada un momento. Después me tomó las manos entre las suyas, que estaban frías a pesar del calor del día, y me dijo que había hecho lo correcto. Me dijo que estaba orgullosa de la manera en que me había manejado. Y me dijo, mirándome directo a los ojos con esa intensidad que tenía cuando quería que algo quedara grabado para siempre: Rosario, tú eres la grande, siempre fuiste la grande. Eso nunca va a cambiar. Cuando Graciela llegó a casa de mi madre unos días después, yo no estuve ahí para verlo, pero mis otras hermanas me contaron lo que pasó, en versiones que coincidían en lo esencial, aunque diferían en los detalles. Mi madre la recibió, pero no la recibió como se recibe a alguien que viene de un viaje largo. La recibió como se recibe a alguien que tiene cuentas pendientes, y la conversación que tuvieron fue larga y fue dura, y Graciela salió de esa conversación con los ojos hinchados y con la conciencia de que el daño que había causado no iba a ser ignorado ni minimizado por nadie de la familia. Lo que supe después, y esto llegó a través de los canales indirectos por los que siempre llega la información en los pueblos pequeños, era que Graciela no estaba embarazada. Las vitaminas prenatales habían sido preparación, como yo había sospechado desde el principio, un plan que se había interrumpido antes de completarse. Cuando me enteré de eso, sentí un alivio que es difícil de describir con exactitud. No porque me alegrara de que no existiera un bebé en la historia, porque los bebés son inocentes de todo lo que hacen los adultos a su alrededor, y ningún bebé merece nacer en medio de esa clase de caos, sino porque significaba que el daño, siendo enorme, tenía un límite concreto, que no había consecuencias irreversibles de ese tipo, que la historia no iba a complicarse con una vida nueva que no tenía nada que ver con las decisiones de ninguno de los adultos que la habían puesto en riesgo.
Graciela se fue del pueblo unos meses después. Se fue a vivir a otra ciudad con una prima que tenía allá. Prima de primo de primo de esas primas lejanas que uno tiene en los pueblos y que en las emergencias resultan convenientes. Yo no tuve contacto con ella por años. Años que en la memoria se sienten como una era, como si hubieran pasado por lo menos una vida completa entre lo que fui antes de aquello y lo que fui después. Con Héctor las cosas fueron como son las cosas reales, lentas, complicadas, nada lineales, sin la narrativa limpia de la telenovela donde el perdón llega en un momento dramático y después todo vuelve a ser como antes. No fue así. Hubo meses en que dormíamos en la misma cama como dos desconocidos que comparten un espacio por conveniencia. Hubo noches en que yo me quedaba acostada en la oscuridad, sintiendo su presencia a mi lado como algo extraño, como si ese cuerpo familiar se hubiera vuelto de repente ajeno de una manera que no sabía si era temporal o permanente. Hubo conversaciones que empezaban con buena voluntad y terminaban en silencio porque había cosas que todavía no encontraban la manera de decirse, sin lastimar a alguno de los dos. Hubo días en que yo pensé que no iba a poder seguir, y días en que él demostró con hechos concretos, no con palabras, sino con acciones, que quería construir de nuevo lo que había roto. El proceso de reconstruir un matrimonio después de una traición no se parece a nada de lo que la gente imagina antes de vivirlo. Es más lento y más irregular y más agotador y al mismo tiempo más posible de lo que uno cree cuando está en el fondo del pozo mirando hacia arriba. Hubo una cosa que pasó alrededor de año y medio después de todo aquello que yo recuerdo como el acto de justicia más silencioso y más satisfactorio de toda mi vida. Y no fue un escándalo, no fue una pelea, no fue una humillación pública. Fue algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más efectivo. El hermano menor de Héctor, el Toño, era un muchacho de unos 25 años en ese entonces, soltero, buen mozo, trabajador, de buen carácter. Vivía en el pueblo grande de la región, que quedaba a 2 horas del nuestro, y lo veíamos en las reuniones de familia y en las fiestas grandes. Pues sucedió que Graciela, en uno de sus viajes de visita a la región, lo conoció en casa de unas primas comunes y le pareció interesante o conveniente, o las dos cosas, y empezó a mostrarse amable con él de una manera que fue notada por varias personas de la familia antes de que llegara a mis oídos. El Toño, que no sabía la historia completa de lo que había pasado, porque estas historias en las familias siempre se saben a medias, y con las partes más incómodas omitidas, empezó a ilusionarse con ella. Cuando me enteré, fui a ver al Toño. Fui un domingo por la tarde bajo el pretexto de llevarle un guiso que su madre me había pedido que entregara, porque ella no tenía manera de ir ese día. Me lo creó completamente porque era verdad. La señora Elvira sí me había pedido que le llevara el guiso. Lo que yo no había planeado era aprovechar ese viaje para la conversación que tenía que tener. Cuando llegué y vi que el Toño estaba solo en su casa, decidí que era el momento. Me senté con él en su sala de muebles sencillos con una planta en la esquina que su madre le había dado y que él intentaba mantener viva con poco éxito. Le dije que necesitaba contarle algo que era difícil de contar y que esperaba que lo tomara como lo que era información que él merecía tener. Y le conté, no toda la historia con todos los detalles, sino lo esencial. Lo que Graciela había intentado hacer en mi casa, las vitaminas prenatales, el plan deliberado, las consecuencias que había tenido para mi familia. Lo vi escucharme con la cara cambiando de expresión mientras yo hablaba, de la incredulidad inicial al entendimiento gradual, al asentamiento final de algo que se ve cuando una persona procesa una información que cambia la manera en que está viendo una situación. Cuando terminé estuvo callado un momento, y luego me dijo que agradecía que se lo dijera. Y el asunto entre el Toño y Graciela no llegó a ningún lado. Eso fue lo que yo llamo mi venganza. No un escándalo. No una humillación pública en la plaza del pueblo. No insultos, ni gritos, ni nada que pudiera usarse en mi contra, o que rebajara mi propia dignidad al nivel del daño que me habían hecho. Fue usar la verdad como instrumento. Fue cerrar una puerta que ella intentaba abrir a costa de alguien que no merecía ser usado.
fue dejar que los hechos hablaran solos sin que yo tuviera que elevar la voz ni una sola vez. Los años pasaron. Marcos creció y se fue a estudiar a la capital y se quedó allá, que es la historia de muchos hijos de pueblo que encuentran en la ciudad lo que el pueblo no puede darles y que uno aprende a aceptar aunque duela la distancia. Valentina se casó a los 22 años con un hombre que se llama Roberto y que es maestro como ella ahora, y tuvieron 3 hijos que son mis nietos adorados y que cuando me visitan me llenan la casa de ruido y de vida, de la manera en que solo los niños pueden llenar una casa. Fui abuela por primera vez a los 51 años y sentí que algo que había estado incompleto desde hacía mucho tiempo, de repente encontraba su forma final. Héctor y yo seguimos juntos. Seguimos juntos hasta que murió, hace 12 años, de una enfermedad del pulmón que fue lenta y difícil y que requirió de mí una paciencia y una fortaleza que yo no sabía que todavía tenía. En los meses finales, cuando ya sabíamos los dos que el tiempo que quedaba no era mucho, hubo conversaciones que nunca habíamos tenido en todos los años anteriores, de esas que solo tienen las personas cuando ya no les queda tiempo para seguir postergándolas. Me pidió perdón de esa manera en que se pide perdón cuando ya uno entiende que el tiempo es lo único que no se puede recuperar una vez que pasa. Yo le tomé la mano. Le dije que sí, no porque haya olvidado. Eso sería mentirles a ustedes y mentirme a mí misma. Y yo no tengo edad ni humor para ninguna de las dos cosas, sino porque llegué a un punto en que el rencor que cargaba me pesaba más a mí que a él, y porque el hombre que estaba muriendo en esa cama no era solo el hombre que me había fallado, sino también el padre de mis hijos y el compañero de casi 40 años de vida adulta, con todo lo bueno y todo lo malo, y todo lo que queda en el medio que no es ni lo uno ni lo otro. Uno no simplifica a las personas que ama, aunque te hayan hecho daño. O quizás precisamente porque te hicieron daño y aún así sigues ahí, la simplificación ya no tiene lugar. Graciela volvió al pueblo años después, cuando ya éramos las dos viejas, y el tiempo había hecho lo que el tiempo hace con todo, que es quitarle la urgencia a las cosas y dejarlas en su tamaño real. Volvió cuando mi madre estaba muy enferma, en los últimos meses, y yo estaba en la casa de mi madre ese día, cuidándola como siempre había cuidado a los que me importaban. Escuché que llegaba desde el pasillo, escuché la voz de mi hermana hablando con alguien en la puerta, y sentí algo que no era exactamente miedo, ni exactamente rabia. Era más bien la consciencia de que ese momento iba a llegar en algún punto, y que había llegado, y que yo tenía que decidir en los próximos segundos cómo iba a comportarme. Nos vimos en la sala. Ella dijo mi nombre. Yo dije el suyo. Nos quedamos mirando un momento que contenía toda la historia entre las dos, sin que ninguna de las dos necesitara decirla, porque las dos la sabíamos de memoria. Después cada una fue a un cuarto diferente, a esperar que mi madre se despertara de la siesta. Cuando mi madre despertó y nos vio a las dos ahí en esa casa, después de todos esos años, hizo lo que hacen las madres cuando todavía tienen fuerzas y todavía tienen esperanza, que es intentar cerrar las heridas que ellas sienten, que en parte son suyas también. Nos pidió que nos diéramos la mano, las dos, frente a ella, y nos la dimos, sin palabras adicionales, sin reconciliación teatral, sin promesas de amistad que ninguna de las dos iba a poder cumplir. Solo las manos de dos hermanas juntas frente a una madre que se estaba muriendo y que quería llevarse eso con ella a donde iba. Mi madre murió 3 semanas después. Eso fue lo último que nos pidió que hiciéramos juntas, y lo hicimos. Fue suficiente. No recuperé a mi hermana en el sentido de recuperar lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes ya no existe, y fingir que existe sería construir algo sobre un suelo que ya no sostiene el peso de esa clase de edificio. Pero sí recuperé algo igualmente valioso, que es la paz de no cargar con el odio activo. Y eso es diferente. El odio activo te consume energía que necesitas para vivir. La indiferencia serena, esa que viene después de que ya procesaste todo lo que había que procesar y lo dejaste ir sin que eso signifique que lo apruebas. Esa te libera de una carga que no tiene por qué ser tuya para siempre. Lo que aprendí de todo esto, y voy acercándome al final porque
Los he tenido escuchándome mucho tiempo, y los quiero demasiado para cansarlos más de lo necesario. Lo que aprendí es que las traiciones más profundas no vienen de los enemigos que uno conoce y que uno puede ver venir. Vienen de las personas a quienes tú mismo le abriste la puerta, de quienes tenías razones legítimas para confiar, de quienes tenías historia y cariño y una relación que creías que era recíproca. Por eso duelen tanto. No porque la traición en sí sea diferente, sino porque la confianza que rompen era diferente, más profunda, más entregada, construida sobre años de vida compartida y no sobre la ilusión de un conocido reciente. Aprendí que observar no es lo mismo que desconfiar, que hay momentos en la vida en que uno necesita abrir los ojos completamente, aunque lo que vaya a ver duela, porque vivir con los ojos cerrados frente a algo que te está dañando no te protege del daño, solo te hace cómplice de él. Aprendí que la claridad, esa claridad fría y limpia que viene cuando uno finalmente decide ver la realidad como es y no como quisiera que fuera, es la herramienta más poderosa que tiene una mujer que se encuentra en una situación de traición, más poderosa que la rabia, más poderosa que las lágrimas, más poderosa que cualquier escándalo. Aprendí que la dignidad no se pierde cuando te traicionan. La dignidad se pierde cuando uno decide, frente al daño, que no merece nada mejor. Yo decidí que merecía mejor. Tomé esa decisión en la oscuridad de una noche en que el mundo se me estaba cayendo encima y todavía no había hecho nada al respecto. Y esa decisión fue la que me salvó. No Héctor con su arrepentimiento tardío. No mi tío Bernardo con su disposición a ayudarme. No mi madre con su sabiduría antigua. Yo misma. La decisión que tomé yo misma de que mi vida merecía ser vivida de pie y no de rodillas. Aprendí que la venganza más efectiva no es la que más ruido hace, es la que más daño le hace a los planes del otro. Cerrarle la puerta al Toño, usar la verdad como instrumento en lugar de usarla como arma de destrucción masiva, eso fue lo que le importó. No el escándalo que yo podría haber montado y que a ella le habría dado en todo caso la satisfacción de verme descontrolada. El silencio estratégico duele más que el grito porque el silencio no le da a la otra persona nada con qué alimentarse. Aprendí que el perdón, cuando llega de verdad, no llega de golpe. Llega de a poco, en dosis pequeñas, en momentos que uno no planifica, en noches en que de repente te das cuenta de que ya no piensas en aquello con la misma frecuencia ni con la misma intensidad, y que eso no es traición a ti misma, sino simplemente que el tiempo hizo su trabajo. Y que perdonar no es olvidar ni aprobar ni minimizar, es soltar el peso de cargar con el rencor de alguien más como si fuera tuyo. Es devolvérselo, en silencio, para que sea suyo y no tuyo. Y lo más importante de todo, lo que les digo a ustedes hoy con la fuerza de 72 años de vida, vivida sin escatimar nada, es que una mujer puede sobrevivir casi cualquier cosa si decide hacerlo desde la claridad, y no solo desde el dolor. El dolor es real. El dolor tiene que reconocerse y vivirse sin negarlo, porque negarlo solo lo entierra para que aparezca después de maneras peores. Pero el dolor sin dirección destruye. La claridad guía. Y yo elegí guiarme por la claridad, aunque en ese momento la claridad me mostrara cosas que yo preferiría no haber visto nunca. Soy Rosario. Tengo 72 años. Crié a mis hijos con todo lo que tenía. Sobreviví a la traición de las dos personas en quienes más confiaba. Acompañé a mi marido en su muerte. Enterré a mi madre. Y aquí estoy, sentada frente a ustedes, todavía entera, todavía con cosas que decirle al mundo, todavía con la convicción de que las historias que guardamos en silencio durante demasiado tiempo necesitan un día salir a la luz. No para causar más daño, sino para que alguien que está viviendo algo parecido en este momento sepa que hay manera de salir del otro lado, que se puede, que una no se quiebra, aunque la doblen, que el limonero del patio sigue dando limones, aunque haya habido inviernos muy duros. Me cuentan en los comentarios qué habrían hecho en mi lugar, si se habrían ido, si habrían hecho el escándalo que yo no hice, si habrían perdonado más rápido, o si nunca habrían perdonado, si la decisión que tomé de quedarme en mi casa y en mi matrimonio
fue lo correcto, o si habrían elegido diferente. No hay una respuesta que sea la verdad para todos. Solo hay la respuesta que cada quien puede vivir con ella de manera honesta. Y yo puedo vivir con la mía. Lo he hecho durante décadas, y todavía puedo. Un abrazo enorme de este corazón, que ya soltó la amargura, pero que no ha soltado la memoria porque la memoria es lo que nos hace ser quienes somos, lo que nos enseña lo que necesitamos aprender, lo que nos conecta con las personas que todavía están buscando la manera de seguir adelante cuando sienten que ya no pueden. Para esas personas, para ustedes si son esas personas, les digo que sí pueden, que ya lo están haciendo, que el solo hecho de seguir escuchando historias como esta, de seguir buscando en las experiencias ajenas algo que les ayude a entender las propias, ya es un acto de valentía y de esperanza. Y la esperanza, esa cosa pequeña y terca, que sobrevive incluso a los peores inviernos, es siempre, siempre, el comienzo de todo lo bueno que viene después. Hasta la próxima, que ojalá sea muy pronto. Los quiero mucho.